Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Excelente, bien, buenos días. Se escucha todo muy bien. Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta en relación con lo que se dejó la actividad pasada, en la clase pasada? ¿No? Ok, muy bien. Vamos a hacer este ejercicio porque me parece que es demasiado importante para ya entender bien cómo es que se debe proceder a diseñar los sistemas específicos. Entonces, este ejercicio nos va a guiar eh, específicamente por la primera mitad del proyecto, por decirlo así. Entonces, lo voy a hacer, esto ya lo vieron en un video pasado, pero lo voy a hacer otra vez, por lo menos aquí, para ver si efectivamente hay alguna duda, porque es importante si esta parte queda clara, porque como les digo, esto es la mitad del proyecto, o por lo menos este procedimiento les va a ayudar a encontrar de manera más sencilla. No es que solo a través de esta metodología se puede resolver esta parte, pero esto les va a ayudar a resolverlo de forma más metódica, más metodológica. Bien, entonces voy a dibujar el diagrama de magnitud de un sistema cualquiera. Entonces supongan que este es un sistema cualquiera que ustedes están intentando controlar, están experimentando con él. Y entonces, ¿cómo es que se obtiene este diagrama de magnitud? Tal vez es importante sí mencionarlo. Entonces, vamos a ver, digamos que ustedes tienen este sistema, ¿verdad? Se visualiza así como una caja, ¿verdad? Digamos que están controlando un motor. Y ese motor tiene alguna otra particularidad, por ejemplo, por ahí hay un sensor que mide la velocidad y de repente también hay un sistema de desplazamiento lineal. Hay un sistema que convierte eh, el desplazamiento giratorio o el movimiento giratorio en un desplazamiento lineal. Entonces, quiero controlarlo, ¿verdad? La idea es esa, ¿cómo lo controlo? Entonces, una de esas formas es obtener la función de transferencia usando el modelo del motor y el modelo del sensor y el modelo del convertidor lineal o del convertidor de movimiento mecánico, etcétera. Esa es una alternativa, pero no siempre se puede llegar a determinar el modelo. Yo puedo tener un motor, un sensor y un convertidor mecánico de movimiento que no puedo llegarle al modelo. O sea, no es que no pueda desde el punto de vista de mi inexperiencia o de mi falta de conocimiento, no, sino que no puedo llegar a esa función de transferencia porque no tengo las herramientas. ¿De acuerdo? No tengo las herramientas necesarias para medir torque, no tengo las herramientas necesarias para medir o calibrar el sensor, no tengo las herramientas necesarias para medir desplazamiento lineal en términos micrométricos o en términos milimétricos. Entonces, pues me es difícil encontrar un modelo. Ahora, yo podría entonces utilizar la respuesta en frecuencia de este sistema, la respuesta en frecuencia del lazo abierto. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, es probable que yo tenga un generador de funciones, ¿verdad? Entonces, tengo un generador de funciones, function generator, y ese function generator, ¿verdad? Ese generador de funciones, le programo, bueno, y digamos que tengo la posibilidad de programarle ahí en LabVIEW. Yo le puedo programar las funciones que yo quiera, ¿verdad? Con LabVIEW, entonces conecto mi function generator a LabVIEW y le hago que haga lo que yo quiera. Entonces, una de esas cosas es que yo le puedo hacer o le puedo decir que le inyecte, ¿verdad? Es un motor CD, entonces que le inyecte una cierta cantidad de eh, voltaje, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, póngale una cierta cantidad de voltaje a una cierta frecuencia, ¿cierto? Una cierta frecuencia. Entonces un motor CD. Entonces,
el function generator entonces va a generar una especie de señal así, ¿verdad? De pulsos que van a ir de 0 a 1 voltaje, no sé, de 0 a 5 voltios. Y entonces, y vamos a suponer que esto es un motor de 12 voltios. Entonces, de 0 a 5 voltios no le va a pasar nada. Y esto, ¿verdad? A una frecuencia que se repite constantemente. Entonces, yo puedo hacer que esta frecuencia varíe, no sé, se me ocurre de 0,1 Hz, ¿verdad? Hasta, se me ocurre, 10 kilohertz, un barrido de frecuencia. Entonces aumento 0,1 y después 1 y después 10 y después 100 y así voy. ¿Verdad? Podría usar frecuencias intermedias, ¿verdad? Podría usar 0,1, luego 0,5, luego 1, luego 1, luego 15, luego 25, luego 60, luego 100, luego 150, luego 300, luego 600 y así voy. Y entonces este sistema va a tener una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo es esa respuesta? Bueno, yo tengo una entrada, ¿verdad? Tengo una entrada y tengo una salida, ¿cierto? Entonces, yo puedo medir el valor en la entrada que yo le estoy poniendo a esa frecuencia, ¿verdad? Entonces, aquí yo coloco en mi gráfica las frecuencias. Entonces, aquí voy colocando la frecuencia 0,1, luego aquí la de 1, luego aquí la de 10, 100, y luego aquí 1000, y luego aquí 10.000, ¿verdad? Entonces la frecuencia en hertz puede ser en radianes por segundo. Entonces ustedes trazan sus frecuencias versus los valores de ganancia, ¿verdad? Entonces aquí yo pongo la ganancia de la salida entre la entrada. ¿De acuerdo? Entonces para este me dio una ganancia. Recuerden que la ganancia, entonces aquí voy a medir un voltaje de salida, aquí voy a medir un voltaje de entrada. Entonces la ganancia es igual a VO entre VI. ¿Cierto? Entonces a esta frecuencia aquí se midió una ganancia. A esta otra frecuencia se midió otra ganancia. A esta otra frecuencia se midió otra ganancia. A esta otra frecuencia se midió otra ganancia. A esta se midió otra ganancia. A esta se midió otra ganancia. Así. Entonces este sistema va a ser algo así. ¿No ven? Esa sería la respuesta de magnitud. Entonces aquí va la magnitud y aquí va la frecuencia. Ven, y entonces eso a partir de un experimento, yo ya tengo entonces la respuesta en frecuencia de este sistema, o sea, el diagrama de Bode, pero de magnitud. Podría ser el de la fase, pero es un poco más complicado. Pero entonces, como yo ya tengo el diagrama de magnitud, yo puedo extraer a partir del diagrama de magnitud el diagrama de fase. De eso se trata este ejercicio. Y ya con el diagrama de fase, en contrapuesto, en contraposición con el diagrama de magnitud, ya yo puedo tener el margen de fase, el margen de ganancia, el ancho de banda, y ya con eso yo puedo diseñar mis controladores. Entonces, de eso se trata. Ok, entonces vamos a dibujar la respuesta en frecuencia del sistema, la que medimos, la que obtuvimos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, este sería el sistema, ¿ok? Esta sería la frecuencia, que estaría en radianes por segundo, y aquí está la ganancia, que la dan en decibeles. ¿De acuerdo? Entonces se señalan puntos particulares o específicos en la gráfica, que voy a ponerle las flechitas. Ok, entonces esta gráfica parte aquí de un valor. Entonces parte aquí de un valor. Llega ahí y aquí baja a otro nivel. Y luego aquí en este otro punto baja también a otro nivel. Así. Ahí. Entonces esa es la gráfica. Voy a extender esta línea de aquí.
Ok, entonces esa es la gráfica. Ahora lo que necesito es marcar las frecuencias de interés, ¿verdad? Entonces aquí, ahí se marca esa frecuencia y aquí se marca esta otra frecuencia. Ok, entonces a esta frecuencia yo la puedo marcar. Aquí esta me da W1, ok, y esta de aquí yo la marco también y me da W3. Ese es W1, W3 y esta de acá donde corta le puedo poner W2. Esas son las tres frecuencias más importantes de la gráfica, precisamente porque ahí es donde observamos cambios. Entonces, aquí yo puedo medir ese W1 donde empezó a variar, ¿verdad? La señal. Entonces, esta gráfica aquí, esta pendiente es menos 20 decibeles por década. Esta de aquí es menos 40 decibeles por década. Yo eso evidentemente también lo puedo medir. Y aquí es menos 60 decibeles por década. Ok, esa es la gráfica. ¿De acuerdo? Vean que yo puedo medir varias frecuencias y yo puedo determinar aquí dónde efectivamente empezó a cambiar. Entonces yo hago una medición, hago un barrido de frecuencias, ¿verdad? Me doy cuenta que para estas dos frecuencias, digamos que en este intervalo yo medí 3 frecuencias. Bueno, 4 con esta. Bueno, esta digamos que esa no la pude haber medido porque evidentemente tengo que tener mucha suerte, pero vamos a suponer que medimos estas 3 en este intervalo. Y aquí, en este otro intervalo, medimos 2. Y aquí en este intervalo, en este medí estas 3. Y aquí, pues, puedo haber medido estas 2. ¿Verdad? Y ahí ya, después de ahí, ya empezó a caer. A eso ya no cambió más. Entonces, medí una como por aquí para ver, efectivamente comprobar. Entonces, ven que hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mediciones. Bueno, pongamos que 10. Como por aquí. 10 mediciones, ahí está. Entonces, estas dos mediciones no las hicimos, o sea, no hicimos ni esta y evidentemente esta tampoco, ¿verdad? Asumamos que, pues, por suerte, medimos una muy cercana de esta, entonces aquí me dio 5. Esta de ahí 5 radianes por segundo y las otras no las conozco, ¿verdad? Ok, entonces por aquí, en esta de acá, ahí yo tengo la ganancia para esa frecuencia ahí me dio la ganancia 1.94 y luego la ganancia para esta otra, aquí me da menos 14. Son decibeles, ¿verdad? Menos 14. Que ese 4 me quedó medio raro. Menos 14. Ok, entonces vean que estas son mediciones que se pudieron haber hecho. Yo, por ejemplo, puedo haber medido, vamos a ponerle números a estas mediciones. Digamos que está la medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, medición 5, medición 6, medición 7, medición 8, medición 9 y medición 10. Entonces yo hice esas 10 mediciones, es algo muy rápido, ¿verdad? Hacer 10 mediciones, medir bien la entrada, medir bien la salida. Si estoy usando un osciloscopio, yo perfectamente puedo, eh, puedo programarlo también en LabVIEW para decirle que me grafique el bode, ¿verdad? Tomando en cuenta la señal que está entrando en el generador de funciones, que también lo hice con LabVIEW.
Porque esas son las herramientas que tengo. Tengo un generador de funciones muy bueno y un osciloscopio también muy bueno. Entonces, esas son las 10 mediciones que hice. Yo pude haber hecho más mediciones y entonces vean que, por ejemplo, en la medición 4 está muy cerca de la W1. Entonces, yo pude haber estimado, ¿verdad?, un par de mediciones más para llegar a ese W1. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí con W3. Vean que la 6 está muy cerca de W3. Entonces pude haber hecho un par de mediciones más ahí hacia la derecha para ajustarme a ese W3. Tal vez sí es complicado llegarle al W2, pero no hace falta, ¿verdad? Con que tengamos esas dos, W1 y W3, ya con eso podemos extraer todas las demás frecuencias de la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces W1 y W3 son importantes porque ahí es donde se dan los cambios, ¿verdad? W1 y W3. W2 es una frecuencia que pues sale de la cantidad de polos y ceros que hay en ese intervalo de frecuencias. Pero las importantes en las mediciones son W1 y W3 porque ahí es donde cambian la pendiente. Entonces, como les decía, ¿verdad? W1 y W3 podrían ser valores que yo extraigo de la gráfica perfectamente. En este caso, vamos a asumir que W3, si lo medí bien, es 5 radianes por segundo. Asumamos que W1 también lo medimos bien y nos dio esta magnitud, ¿verdad? Esta magnitud o esta ganancia, 1,94. Y en el caso de W3 nos dio menos 14. Entonces, como sé que si yo, por ejemplo, mido 4 y mido 6, ¿verdad? Medición 4 y 6, yo ahí puedo, sabiendo cuáles son las frecuencias y sabiendo exactamente cuáles son las ganancias en esos dos puntos, yo puedo sacar la pendiente en ese intervalo. Y yo ya ahí me doy cuenta que efectivamente va a razón de menos 40. ¿Ok? Igual yo puedo medir la magnitud que hay en 1 y la magnitud que hay en 2 y yo puedo medir también la pendiente que hay ahí y también un par de frecuencias acá, ¿verdad? Por ejemplo, 7 y 8 y yo puedo medir ya la magnitud de esa pendiente ahí. Entonces, las magnitudes de las pendientes se pueden medir, ¿verdad? Usando la fórmula que habíamos visto antes. ¿Ok? Entonces, ya ahí está la gráfica de magnitud experimental. Y entonces, a partir de esa gráfica de magnitud, necesitamos un diagrama de fase. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver. Ok, lo primero que vamos a hacer es observar en la gráfica, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la gráfica ahí, eh, yo tengo estos tres datos. Tengo 1,94, tengo esa ganancia, ¿verdad? Tengo tengo esa frecuencia y tengo la ganancia en esa frecuencia. Entonces, tengo la ganancia ahí y tengo la frecuencia y la ganancia en W3. Ahora quiero saber cuánto vale W1. ¿Por qué? Porque no la tomé de manera tan precisa la frecuencia, pero por lo menos sí sé la ganancia y está muy cerca de 2, que ese es el asunto, ¿verdad? La ganancia está muy cerca de 2 decibeles. Entonces, usamos la fórmula en la recta de menos 40, ¿verdad? La fórmula que habíamos visto antes. Entonces, en la recta de menos 40 decibeles, yo sé que existe la relación de la pendiente, ¿verdad? Entonces, la pendiente, recordémonos que una pendiente M era igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Solamente recordando que le corresponde a las frecuencias, ¿verdad? Estas son las frecuencias y están o las colocamos en escala logarítmica en la gráfica. ¿De acuerdo? Están en escala logarítmica. Porque las ganancias están en decibeles. Si las ganancias estuvieran en forma lineal,
O sea, no en decibeles, aquí es 1,94. Si no fuese 1,94 decibeles, sino que son lineales, entonces no tengo por qué hacer ninguna conversión. Ya estarían en formato lineal. Pero para poderlas hacer en formato lineal, no puedo usar la fórmula de pendiente porque es una pendiente o línea recta solo si está en decibeles. ¿Comprenden? Sí. O sea, si está en decibeles es una línea recta. Esa pendiente es una línea recta. Y que la escala en X esté en formato logarítmico. Si no, no sería una recta. ¿De acuerdo? Entonces tengo que usar estas escalas porque es una línea recta usando estas funciones logarítmicas. Ok, entonces esa es la función. Entonces vean ustedes que aquí yo tengo el Y2 sería menos 14, ¿verdad? Ese sería el Y2, menos 14. Y el Y1 sería 1,94. Y la pendiente es menos 40, ¿verdad? Menos 40. Entonces sería Y2 menos Y1. Ok, entonces lo hacemos así. Entonces aquí sería Y2 es menos 14. Menos Y1, que es, perdón, menos 1,94 porque está positivo. 1,94, ¿verdad? Dividido entre X2. X2 es la frecuencia en W3, que es 5 radianes por segundo. Aquí lo tenemos anotado, 5 radianes por segundo. Entonces aquí sería logaritmo de 5. Porque, recuerden, está en escala logarítmica, entonces hay que anotarlo así. Menos el log de la frecuencia que quiero encontrar de manera más precisa. Entonces es menos log de W1 y eso va a ser igual a menos 40 decibeles por década. ¿Verdad? Que sería... ok, ahí está, menos 40 decibeles por década. Entonces, este menos de el menos 40 se puede cancelar con este otro menos, ¿verdad? Entonces ahí serían, aquí tendríamos 15,94 va a ser igual a 40 por log de 5 menos log del W1. Ahí, ¿verdad? Ok, entonces aquí distribuimos esto y nos queda 15,94, 40 log de 5 menos 40 log de W1. Ok, entonces despejamos ahí 15,94 menos 40 log de 5 dividido entre menos 40 va a ser igual a log del W1, ¿verdad? Y entonces ahí usamos la función exponencial para despejar el W1, que nos daría aproximadamente 2 radianes por segundo. Entonces ese sería el valor de el W1 aquí, ¿verdad? En la gráfica aquí. Ese sería el valor del W1 ahí, 2 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Entonces eso ya está, ya lo podríamos anotar ahí en la gráfica. Ok, entonces ahora necesitamos determinar en la gráfica ¿verdad? Determinar aquí es W1, ese fue el que encontramos, ¿verdad? Tiene una, o antes de W1, ¿verdad? Viene un polo. Aquí ya yo puedo identificar en esta región que aquí hay un polo en el origen, ¿verdad? Polo en el origen. En la función. ¿Por qué sé que hay un polo en el origen? Porque vean que desde el principio empieza a bajar a razón de menos 20 decibeles por década. ¿Cierto? Entonces yo ya sé que ahí hay un polo en el origen.
empieza a bajar y no hay ningún constante ahí. Entonces, desde el principio hay un polo en el origen. Ahora, en este punto, exactamente aquí donde está W1, ahí ya vuelve a cambiar y ya ahí veo que está bajando a razón de menos 40 decibeles por década. Yo sé que ahí hay otro polo, ¿verdad? Y yo ya estimé W1. Entonces, W1 me dio 2 radianes por segundo. Entonces, yo sé que ahí hay un polo, ¿verdad? Entonces, eso es importante anotarlo. De la gráfica se puede extraer que existe, ¿verdad? Eso es importante anotarlo. Existe un polo en el origen, ¿verdad? Que sería la función 1 sobre S. Y también existe un polo en W igual a 2 radianes por segundo, ¿verdad? Ahí hay otro polo. Entonces, si yo lo ubicara como la función, entonces ese sería 1 entre 1 más 0,5 J omega, ¿verdad? Así es como lo dibujaremos. Y aquí sería igual a 1 sobre J omega, que es la función que ocupamos para la traza de Bode. Entonces el polo se encontraría si 1 entre 1 más 0,5 J omega, ¿verdad? Si yo quiero la magnitud de esto, ¿verdad? O sea, 1 entre 1 más 0,5 J omega, magnitud, eso me da igual a raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, perdón. 1 sobre raíz de 2. ¿Verdad? Que es 1 al cuadrado más este al cuadrado raíz. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me tiene que dar la magnitud ahí, ¿verdad? Para determinar que esa es una frecuencia de esquina, en ese punto. O sea, ahí pierde, ahí en esa esquina pierde 3 decibeles. O sea, es un punto de cambio ahí. Ok, entonces, también podemos ver que en la misma gráfica ya habíamos ubicado la frecuencia de omega 3. Este es otro polo, ¿verdad? Vean que en omega 3 también hay un cambio de pendiente. Entonces, este es otro polo en omega 3 que está en 5. Entonces, también lo vamos a anotar. Entonces, aquí no anotamos, existe un polo en omega igual a 5 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, sabemos que igual en la función de transferencia o para hacer la traza de fase también que ocupamos, ese sería 1 más 0,2 J omega. Igual, ¿verdad? Si hacemos en la frecuencia específica, en la frecuencia específica de 5, 1 sobre 1 más 0,2 J omega en la frecuencia específica, eso nos va a dar 1 sobre raíz de 2 también. O sea, ahí también se pierden 3 decibeles, es una frecuencia esquina, ¿verdad? Para las frecuencias específicas, omega 2 o omega 5. Entonces ya esos son los 3 polos que tenemos ahí. Ok, entonces ahora necesitamos determinar el valor de la constante K, porque es importante determinar cuál es en la función de transferencia, ¿verdad? Necesitamos determinar también el valor de la constante K. Entonces, ¿cómo ajustamos esa constante? Ok, vamos a trazar una línea aquí. Eh, ok, entonces, se supone que la función de magnitud que tenemos aquí, en este punto específico, en omega 2, ¿verdad? Vean que ahí corta el origen, ahí tenemos 0 decibeles. ¿Ven? 0 decibeles en omega 2. Entonces, esa frecuencia yo la puedo extraer, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la frecuencia exacta en donde en donde
en donde el sistema cruza el eje de las frecuencias, ¿verdad? El eje de omega. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a eso, igual que con la fórmula de de la frecuencia ahí, ¿verdad? Entonces podemos extraer esa frecuencia ahí y saber hasta ese punto, ¿verdad? Cuánta ganancia el sistema ha perdido, pero ya tenemos, ¿verdad? La ganancia de la que partió de 1.94 y hasta ahí, entonces esa fue la ganancia que se perdió. Entonces podemos hacer eso, pero y como ya tenemos la ganancia aquí y la frecuencia acá, ya sabemos que él partió de 1.94 decibeles y llegó ahí a W2. Entonces esa frecuencia la ocupamos, la vamos a encontrar. Entonces vamos a determinarla. Entonces este sería la misma fórmula de esta, ¿verdad? Entonces la vamos a aplicar aquí. Entonces aquí sería Y2, que en este caso sería 0, menos el Y1, que es el que partió, que sería 1,94. Y lo dividimos entre log de la frecuencia que estoy buscando, que sería W2, menos el log de la frecuencia de la que se partió, que era 2 radianes por segundo, ¿verdad? Ok, entonces, y esto va a ser igual a menos 20 decibeles por década, ¿verdad? Menos 20 porque estamos, vamos a ver, no, perdón, menos 40, ahí me equivoqué. En esa línea ahí tenemos menos 40, error mío. Ok, vamos a corregirlo. Aquí sería menos 40. Ok, entonces este menos igual se puede ir con este y entonces aquí nos quedaría 1,94 sobre log de W2 menos log de 2 igual a 40. Ok, despejamos. 1,94 sería igual a 40 log de omega 2 menos 40 log de 2. Ok, entonces aquí me queda 1,94 más 40 log de 2 dividido entre 40 y eso es igual a log de W2. Entonces, W2 sería igual a 10 a la 1,94 más 40 dividido entre 40. ¿Cuánto da W2? ¿Me ayudan? Eso me dio que da 11.18. Y también, profe. Profe, ¿nos escucha? Sí, eso es que estoy revisando porque hay Profe, algo en raro. la potencia en el numerador, faltó el logaritmo. No, no es coherente el logaritmo. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Y ahí se haría ya 2,24. 40, sí, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, aquí es 40 log de 2.
aquí. ¿Verdad? Eso es lo que hace falta. 1.94 más 40 log de 2, o sea, por log de 2, dividido entre 40. Ese me faltó, ¿verdad? Aquí está anotado y cuando lo escribí aquí no lo puse. Entonces da 2, 24. muy bien, excelente, ahora sí. Sí, no tenía sentido, era 11 y estaba entre una frecuencia entre 2 y 5. ¿Verdad? No podría ser jamás 11. ¿Lo ven? Porque si nos fijamos en la gráfica, W1 era 2 o es 2 y W3 es 5 y W2 está en la mitad o, ¿verdad? O en el intermedio entre W3 y W1 y 11 está como por otro lado, ¿verdad? Entonces no podía ser 11, pero muy bien, excelente. Gracias al compañero por la observación. Bueno, de eso pues es común que de repente nos suceda, estamos escribiendo algo y se nos olvida arrastrar logaritmo de 2. Ok, entonces esa es la frecuencia en la que el sistema pasa por 0 decibeles, que sería 2,24 radianes por segundo. Muy bien, excelente, ahora sí. Ok, entonces ahora vamos a encontrar la constante K. Entonces vean ustedes que aquí donde él empieza a perder, vamos a dibujar la línea en la gráfica, ¿verdad? Aquí se da exactamente esta situación en ese. Entonces, este triángulo lo estoy extrayendo de la gráfica. Exactamente en esta gráfica donde él empieza a caer, antes de eso se supone que está esa constante K, ¿verdad? Puede ser en una frecuencia muy baja, pero antes de eso es que se da esa constante K, donde se empieza a ver el polo en el origen, ¿ok? Entonces, ese polo en el origen, ¿verdad? Donde está el origen sería, ¿verdad? Cuando el log donde me da 0, el origen de frecuencias me da 0, ¿verdad? No me va a dar 0 nunca, pero eso sería en 1 radián por segundo, ¿verdad? Si yo tengo log de 1, me da 0, entonces esa frecuencia sería 1 radián por segundo. Entonces aquí esto sería 1 radián por segundo, ¿verdad? Esa sería la frecuencia en donde el polo en el origen empieza a funcionar, ¿verdad? Entonces, y aquí tendríamos la frecuencia de 2 radianes por segundo, que esa sería la W1. ¿Ok? Y aquí es donde la pendiente da 20 decibeles por década, aquí en este punto. Entonces, acá es donde está la constante K, en ese punto. Ahí es donde está la constante K. Entonces, usamos la fórmula para determinar esa constante K. Entonces, sería, ok, aquí tendríamos 1,94, ¿verdad? De la gráfica, que es donde se da en 1,94. La ganancia de 1,94, esta se da para 2 radianes por segundo. Ok, entonces vamos de la gráfica, vamos a despejar el valor correspondiente. Entonces tenemos que el Y2 es 1,94. 1,94. Ese sería el Y2, ¿verdad? Mi Y1 sería la constante K. Entre el X2, que sería log de 2 menos log de 1, ¿verdad? Y ahí la pendiente sería menos 20 decibeles por década. Y despejamos. Ok, despejen y me dicen cuánto da la constante K.
7.96. Muy bien, decibeles, ¿verdad? Correcto, profe. 7,96 decibeles o K igual a, en valores lineales, 2,5. Necesitamos el valor lineal porque en la función de transferencia, ¿verdad? Nosotros hacemos normalmente 2,5 sobre, aquí sería J omega, ¿verdad? Después vendría el 1 más 0,5 J omega y luego tendríamos 1 más 0,2 J omega. Entonces, esta sería la función de transferencia H de J omega, ¿verdad? O G de J omega, como la quieran ver. Entonces, en la función nosotros siempre ponemos el valor de la ganancia, ¿verdad? Así, en magnitud lineal 2,5. Entonces, este está bien. Esto sería en la gráfica 7,96 y este sería como lo pondríamos en la función de transferencia, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tenemos la función de transferencia, que es esa. Y ahora necesitamos dibujar el diagrama de fase. Ok. Entonces vamos a proceder con eso. Entonces el punto 2 es el diagrama de fase. Ok. Entonces aquí tenemos que elaborar una tabla, que es la que nos va a ayudar a entender cómo son los cambios de fase en los diferentes rangos de frecuencia, ¿verdad? O sea, esta sería una tabla de las pendientes en cada rango de frecuencia. Entonces elaboramos una tabla de pendientes. Entonces aquí ponemos el término específico donde se va a dar un cambio y aquí ponemos los polos o ceros, ¿verdad? En este caso no hay, pero también podríamos poner aquí los ceros o deberíamos de poner aquí también los ceros. Entonces ponemos los polos aquí, J omega medios a la menos 1 y aquí tendríamos 1 más J omega sobre 5 a la menos 1 y aquí en este ponemos la pendiente acumulada. Ok, entonces, bueno, trazamos esta línea aquí. Ok, entonces, ¿cuáles son los términos interesantes? Vamos a trazar esta línea acá. Los términos interesantes. Bueno, empezamos, como hay un polo en el origen, entonces vamos a decir que desde 0, o sea, una frecuencia 0, hasta una frecuencia de 0,2, hay algo. ¿Por qué 0,2? Porque aquí, ¿verdad? Recordemos que está el polo en 2. Y en el caso de la fase, nosotros vamos a tener un movimiento de pendiente una década antes. Entonces, si estamos en 2, una década antes sería 0.2, ¿verdad? Entonces, este es el término. Aquí lo voy a poner en radianes por segundo. Entonces, acá, si hay un polo en 2 radianes por segundo, es evidente que en 0.2 ahí algo sucederá, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Yo sé que si aquí en 0,2 hago algo, ¿verdad? O sea, parte de un cambio, entonces el siguiente intervalo va a ser de 0,2 hasta, y luego nos fijamos en este otro polo. Aquí hay un polo en 5. Entonces aquí habría un efecto en la pendiente en 0,5, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener un cambio de 0,2 a 0,5. ¿Ok? Entonces, ¿dónde más? Ok, vamos a partir del último punto en el intervalo de 0,5, ¿verdad? Ese 0,5 es el último punto de ese intervalo. Ahora, ¿dónde vamos a tener otro cambio? Exactamente en una década después de este. Ya el cambio lo teníamos una década antes y ahora una década después tenemos otro cambio, porque exactamente en 2 vamos a tener un valor específico de pendiente, ¿verdad? O de fase acumulada. Pero en una década después de 2, que sería 20, vamos a tener otro cambio en la pendiente. Entonces ahí tendríamos un nuevo rango de comportamiento de 0,5 a 20. En 20 tenemos un cambio.
Ok, entonces aquí anotamos el último punto del intervalo anterior. Y ahora vamos a tener un cambio, ¿verdad? Una década después de 5, que sería 50. ¿De acuerdo? Y después, ¿verdad? El último intervalo, partimos del último en el pasado, de 50 hasta infinito. Desde 50 a infinito tendríamos el otro comportamiento, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el diagrama de fase, este término siempre aporta la misma cantidad de fase, ¿verdad? Que serían menos 90 grados. Entonces, la pendiente, debido a este término, es 0. En este intervalo es 0, en este intervalo es 0, en este intervalo, 0 en este intervalo y 0 en este intervalo. Porque no hay pendiente, no acumula pendiente. Esto es un término constante. En el diagrama de fase, entonces, tenemos que ver que ese dispositivo o este polo en el origen siempre va a ser una línea recta de menos 90. Entonces, partimos de menos 90 grados siempre. Ok, ahora vamos con el siguiente término, perdón, el siguiente polo, que sería 2 radianes por segundo para el término o para el rango de 0 a 0.2. Entonces, de 0 a 0.2 no existe ningún aporte de fase aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay 0. ¿Por qué? No hay nada. Antes de una década, o sea, antes de 0.2, este no aporta nada. Entonces aquí no existe ningún problema con ese polo. Entonces, de 0 a 0.2 no hay ningún aporte. A partir de 0.2 es que ya empieza a cambiar. Y lo mismo aquí, ¿verdad? De 0 a 0.2, este otro polo en 5 no aporta nada, 0. Entonces, de entre 0 y 0.2, vamos a colocar simplemente el aporte que nos da el polo en el origen, que sería este de aquí. Nada más. De 0 a 0.2, solo ese funciona. Ok, entonces vamos para el segundo intervalo. De 0,2 a 0,5 hay un aporte de hay una pendiente o un aporte de pendiente de este polo de menos 45 grados. ¿Verdad? O sea, ese polo ahí va a menos 45 grados. Ahí a partir de 0.2 y hasta 0.5 la pendiente es menos 45 grados en ese punto. ¿Verdad? Y en este otro, en el polo de 5 radianes por segundo, ahí antes de 0.5 no sucede nada. Ahí, ¿verdad? Antes de 0.5 radianes por segundo no pasa nada. Entonces, entre 0.2 y 0.5, el polo de 5 radianes por segundo no aporta. Ok, ahora vamos para el tercer intervalo, que sería de 0.5 a 20. Entonces, en ese intervalo, bueno, y me faltó la pendiente acumulada de anotar acá, ¿verdad? En este caso, para el primer intervalo de 0 a 0.2, la pendiente acumulada es 0. Aquí la pendiente acumulada es la suma de todas las pendientes. Entonces aquí sería menos 45 grados. Ok, entonces, ahora vamos con el otro intervalo. Aquí de 0,5 a 20, ¿verdad? Todavía, porque hasta que lleguemos a 20 ya este polo deja de servir o deja de funcionar hasta que lleguemos a 20. Entonces, entre 0,5 y 20 todavía tenemos un aporte de menos 45 grados por década. Y en este otro, ¿verdad? Este empieza a influir desde 0.5. Entonces, de 0,5 a 20, este también tiene un aporte de menos 45. ¿Lo ven? Y eso significa entonces que ahí en ese intervalo vamos a tener una pendiente acumulada de menos 90 grados. Entonces, entre 0,5 y 20, la pendiente es menos 90 grados. Ok, entonces ahora vamos para el otro intervalo, que sería de 20 a 50. Este polo de 20 en adelante ya no aporta nada. Entonces, el aporte que hay en este es de 0. Ya después de 20, ya este no aporta no aporta nada a la pendiente o a la fase. Pero este todavía entre 20 y 50, este otro, ¿verdad? El de 5 radianes, este todavía sí sigue aportando entre ese intervalo, porque hasta después de 50 es que ya no aporta nada. Entonces aquí la pendiente acumulada es de menos 45 grados.
De nuevo, ya no aporta nada acá, no hay ningún cambio, 0, ¿verdad? Y aquí no cambió porque no sigue, después de 20 ya no aporta. Y después de 50 tampoco aporta nada. Entonces aquí 0 y aquí 0. Entonces ven ustedes que después de 50 ya está infinito, no hay ningún aporte dependiente, porque estos son los aportes dependientes, ¿verdad? De cada uno de los polos. Entonces esa tabla nos resume cómo serían los aportes dependientes para cada polo en específico, ¿verdad? Entonces ahora necesitamos calcular los puntos de intersección específicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcularlos. Entonces aquí calculamos las fases en los puntos de intersección de las asíntotas. Ok, entonces empezamos con la fase para las frecuencias menores o iguales a 0,2 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Porque ese es un punto, si ustedes se fijan en la tabla que construimos antes, de 0 a 0,2, de 0 a 0,2, o sea, antes de 0,2, no hay aporte dependiente, pero sí está influyendo el polo en el origen, ¿verdad? Entonces hay que poner el valor de la fase exacta en ese punto. Entonces, en ese punto, desde cualquier valor que sea menor a 0,2, la fase va a tener un valor de menos 90 grados. ¿De acuerdo? Esto es por el polo en el origen. Entonces es constante, no es ninguna pendiente, sino que es constante. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a encontrar la fase para una frecuencia omega igual a 0,5. ¿Verdad? ¿Por qué 0,5? Bueno, si ustedes se fijan en la tabla que hicimos antes, de 0,2 a 0,5 hay una pendiente de menos 45. Entonces en 0,2 empieza a caer. ¿Verdad? O sea, en 0,2 venía en menos 90 y ahí empieza a caer la fase. O sea, ahí exactamente en 0,2 empieza a caer. Entonces necesito saber exactamente en 0,5 radianes por segundo cuánto es la fase. ¿Verdad? Eso es, entonces ese es el valor que necesito encontrar ahí. Entonces igual, sabemos que partía, o sea, empezaba con menos 90 grados. ¿De acuerdo? Y entonces le restamos la pendiente, ¿verdad? Multiplicado por la diferencia de las frecuencias, que aquí sería la frecuencia final, a la que quiero averiguar, entre la frecuencia inicial. Entonces sería 90 grados menos 45, ¿verdad? Que esa es la pendiente, menos 45 grados por década. ¿Y cuánto fue lo que se desplazó? Aquí sería de 0,5 a 0,2. Entonces evaluamos ese menos 90 menos 45 por logaritmo de 0,5 entre 0,2 y me da una fase de 107,9 grados, menos 107,9 grados. Entonces, exactamente en omega igual a 0,5 radianes por segundo, esa es la fase. ¿Verdad? En punto 2 parte desde menos 90, empieza a caer a menos 45 grados por década y exactamente en punto 5 radianes por segundo llega al valor de menos 107,9 grados. Ok, ahora vamos para la fase en omega exactamente igual a 20 radianes por segundo. Ok, ese es el valor, el otro valor. En 2 y en 5, también lo podemos encontrar, ¿verdad? Pero estos serían en los puntos en donde hay cambios de pendiente. Entonces, donde hay cambio de pendiente, estos son los puntos que queremos encontrar, o los valores de fase donde existen cambios de pendiente. Hay cambio de pendiente en punto 2, en punto 5, en 20 y en 50. Entonces, aquí, en W igual a 20 radianes por segundo, partimos en este caso, ¿verdad? Si nos vamos a la tabla, en 20,
¿verdad? Aquí sería, ¿verdad? Aquí partimos en punto 5, vean que ese es el inicio de esa pendiente. En punto 5 tenemos los 107. Y ahí venimos con una pendiente de menos 90, ¿verdad? Entonces ahí en punto 5, él parte con el 107, ¿verdad? Y él baja hasta llegar a el valor de fase que quiero encontrar aquí para 20. Y la pendiente es de menos 90 grados por década, ¿verdad? Entonces ese es el asunto en ese intervalo. Entonces acá partimos de menos 107,99,9, menos 107,9, ese es el valor en el que partimos ahí, con la pendiente de menos 90. Y aquí usamos, ¿verdad? La frecuencia final es 20 dividido entre 0,5. Y entonces eso nos daría menos 252,1 grados. Y la última frecuencia donde hay un cambio, ¿verdad? Ahí. O sea, a partir de ahí ya la fase se va a mantener constante, ¿verdad? Ese es el valor de fase en el que va a permanecer el sistema. Para cualquier valor de omega mayor o igual a 50, entonces partimos de menos 252,1, esa sería la fase que tiene en 20, solo que aquí recordemos que la pendiente varió, ¿verdad? En este intervalo de 50 en adelante, ¿verdad? Ya la pendiente 0, pero antes de 50 veníamos con una pendiente de menos 45. Entonces aquí es menos 252,1 menos 45 grados, logaritmo de 50 entre 20, y eso nos da menos 270 grados. ¿Ven? Entonces esos son los valores esa sería la fase, esta va a ser la fase en 50 y de ahí en adelante, ¿verdad? Menos 270 grados. ¿Lo ven? Entonces esas serían nuestras fases específicas. O sea, los valores de fase en puntos específicos. ¿De acuerdo? Entonces eso es útil para poder estimar ahora los valores que se extraen de la gráfica para determinar el asunto de la estabilidad. Entonces, ya estimamos la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia de 0 decibeles nos había dado 2,24 radianes por segundo, ¿verdad? Esa es la frecuencia de 0 decibeles. Y ahí es donde esa frecuencia es la que nosotros vamos a utilizar para determinar el margen de fase, ¿verdad? Entonces, con esta frecuencia, esta es la frecuencia que usamos para estimar el margen de fase. Ok, entonces yo sé que esa frecuencia, 2,24, yo tengo que usarla en la gráfica de fase, perdón, para determinar cuál es la fase que tiene en ese punto específico, ¿verdad? Entonces, si me voy aquí a las pendientes, ¿verdad? Yo me doy cuenta que 2,24 está entre estos dos intervalos aquí. Entre estas dos frecuencias, más bien, perdón. Entre 0.5 y 20, ahí está 2,24. Aquí es donde se ubica. 2,24 radianes por segundo. ¿Lo ven? Entonces, puedo usar esta fórmula para saber exactamente la fase ahí, esta. Para saber la fase en 2,24. Entonces, parto de acá, ¿verdad? La frecuencia inicial sería 0.5 y la final sería 2,24, ¿verdad? Entonces aquí sería 2,24. Ese sería el intervalo, ¿verdad? Entre 0.5, no, perdón, más bien aquí me equivoqué. La pendiente ahí, exactamente ahí, es 2 de 0,5 a 20. Ah, sí, la pendiente es 90, ¿verdad? Entre 0,5 y 20, la pendiente acumulada es 90, no 45.
Entonces, la fórmula que tengo que utilizar es más bien esta, ¿verdad? Donde empezamos, 224 está aquí, pero la fórmula que tengo que usar es esta. Entonces, vamos a usar esa. Entonces, aquí partimos, ¿verdad? De el valor en que tenían 0.5, que es menos 107,9. ¿Verdad? Entonces, partimos ahí, menos 107,9. ¿Verdad? Menos 90 log. Y la frecuencia final es 2,24 entre la frecuencia inicial, que es 0,5. Y esto lo que me va a dar es el margen de fase. Perdón, esto no me va a dar el margen de fase. Esto me va a dar la fase exactamente en W, ¿verdad? Esa sería la fase en W igual a 2,24. Ok, esto me da entonces disculpen que me están llamando y no sé por qué. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Es que me estaban llamando a la tablet y la tablet la estoy usando para esto. Ok. Bien, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucho bien? Sí, profe. Ok, perfecto, ahí disculpen. Muy bien, entonces esto da, según el cálculo, esto de aquí da 58,6 grados. Y entonces esta fase da 166,8 grados. 82 dice que me dio. ¿Me lo confirman? A ver, si no fue que me equivoqué. 166,82. Menos 166,82. Sí, profesor. Ok, excelente. Bien, entonces ahora, ¿cómo calculamos el margen de fase? Entonces, el margen de fase es la cantidad de fase que le hace falta a esta frecuencia donde la ganancia era de 0 decibeles. ¿Cuánto le hace falta para llegar hasta 180? Esto, lo que le hace falta. O sea, ese intervalo que hay entre 166 y menos 180, ese es el margen de fase. Entonces, hacemos menos 180 grados, menos, entonces en este caso sería más 166,52 grados, y eso nos da el margen de fase, que sería 13,48 grados. Entonces, ese es un margen de fase positivo. Es positivo porque si la frecuencia en donde tenemos los 0 decibeles no ha llegado a 180, entonces ese margen de fase es positivo. Quiere decir que todavía tengo un margen adicional para que el sistema se vuelva inestable. Cuando el sistema alcanza los 180, ya ahí el sistema es inestable. Entonces, antes de eso, ¿verdad? Cuando el sistema tiene 0 decibeles, antes de eso el sistema es estable. Entonces, aquí tengo un margen de fase de 13,48 grados. O sea, esto es el margen de fase que yo tengo para agregar un controlador, un compensador, ¿verdad? Esta es como en el lugar de las raíces. Recuerdan que cuando nosotros colocábamos un compensador de adelanto, lo que hacíamos era incluir una cantidad de fase para que el polo dominante estuviera en el lugar de las raíces, ¿verdad? En este caso,
ese controlador que nosotros vamos a meter o a integrar a nuestro sistema, le podemos poner esta cantidad de fase antes de que se vuelva inestable. Entonces, este es el margen de fase que tenemos disponible para meter ese controlador que nosotros queremos meter ahí, que queremos integrar en el sistema. Entonces, este es nuestro margen de fase. ¿Ven? Ese es el margen de fase del sistema. Y nos basamos en las dos gráficas, ¿verdad? En la gráfica de bode de magnitud y en la gráfica de bode de fase. Y usando la frecuencia en donde el sistema cruza por 0 decibeles, ¿verdad? Que es la frecuencia en la gráfica inicial, ¿verdad? Es esta frecuencia aquí donde el sistema cruza 0 decibeles. Acá. Entonces, esa es la frecuencia que yo utilizaría en el diagrama de fase para poder estimar el margen de fase. Entonces voy y me fijo cuál es la fase de esa frecuencia en donde tenía 0 decibeles. ¿Verdad? Entonces ahí está, esa frecuencia, me fijo cuál es la fase ahí. Es menos 166,82. Le hacen falta todavía 13,48 grados para llegar a los 180. Entonces este es el margen de fase que tengo para controlar el sistema, para mejorar su dinámica. Esta es la fase necesaria, ¿verdad? Si yo trato de modificar más, o sea, a partir de un controlador que integramos, modificar más la fase y me paso, ¿verdad? De 180, pues lo que sucede es que el sistema se puede volver inestable o relativamente inestable. Va a depender mucho del tipo de sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el margen de fase. Ahora vamos a calcular el margen de ganancia. Entonces, igual, de la misma forma, como hicimos aquí, ¿verdad? Aquí encontramos la frecuencia para que el sistema tuviera 0 decibeles y ahí luego lo usamos en el diagrama de fase. Entonces aquí es como lo opuesto. Necesitamos la frecuencia donde el sistema alcanza los 180 grados, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esa frecuencia donde el sistema alcanza los 180 grados está igual entre este intervalo aquí. Va a estar entre 0.5 y 20. ¿No ven? Entonces igual partimos de 0.5 y vamos a llegar a la frecuencia. Necesitamos encontrar la frecuencia donde llega a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces vamos a usar la misma fórmula que tenemos aquí. ¿Verdad? Partimos de entre este y este son igual una pendiente. El 0.5 y 20 es una pendiente de 90. Entonces usamos esta misma fórmula. Entonces vamos a usarla aquí para encontrar el margen de ganancia. Entonces usamos la fórmula. Ok, entonces para determinar el margen de ganancia necesitamos la omega donde la fase es igual a 180 grados. Ok, entonces partimos de menos 107,9 grados menos 90 grados log de la frecuencia final, que es la que quiero encontrar, omega, ¿verdad? Dividido entre 0,5, que es la frecuencia donde partimos, ¿verdad? Y eso es igual a menos 180. Ok, entonces despejen el W. Aquí es 0,5, me parece un 6. $3,16 radianes segundo. Muy bien, eso sería 3,16 radianes por segundo. Excelente. Esa es la frecuencia cuando la fase alcanza los 180 grados. Ahí. Entonces ahora esta frecuencia la necesitamos, ¿verdad? Igual como en el paso para el margen de fase. Tomamos la frecuencia de la gráfica de magnitud y luego nos fuimos a la gráfica de fase
para determinar el margen de fase. Aquí es lo opuesto. Aquí ya tenemos la frecuencia cuando la fase llega a 180 grados y ahora nos vamos a la gráfica de la magnitud para determinar el margen de ganancia que tenemos disponible. Entonces nos vamos a la gráfica original, que es la gráfica de fase, y vean que esa frecuencia 3,16 está por aquí, aproximadamente por ahí, ¿verdad? 3,16 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, vean que esa frecuencia está por ahí. Entonces, el margen de ganancia va a ser entonces la diferencia que existe entre la ganancia que tiene esa señal de 3,16 por aquí, ¿verdad? Y 0 decibeles, que es la de acá. Entonces, esa cantidad de ganancia ahí, ese es el margen de ganancia que tenemos disponible antes de que el sistema se vuelva inestable. Entonces, esa es la ganancia que le podemos poner al sistema, ¿verdad? En magnitud para que el sistema no se vuelva inestable. Entonces, necesitamos determinar esa ganancia. Entonces, lo hacemos usando la fórmula de la pendiente que hay ahí. Vean que ahí la pendiente es 40 decibeles por década. Entonces, el margen de ganancia aquí sería igual a, en esta pendiente, ¿verdad? Sería igual a 40, que esa es la pendiente. Bueno, necesitamos estimar la ganancia ahí, ¿verdad? La ganancia en ese 3,16. Entonces, ahí sería 40 log de 3,16 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Bueno, porque estoy partiendo de esta, ¿verdad? Estoy partiendo de aquí y estoy llegando hasta 3,16. Entonces, ahí la pendiente es 40 decibeles por década. Entonces, la diferencia que va a haber ahí, ¿por qué ahí? Porque yo sé que ahí ya parto de 1,94. Entonces, lo que haya, el delta que hay ahí de entre 40, de entre 2, que es este, y 3,16, que es este otro, ¿verdad? Eso es lo que yo le tengo que quitar a 1,94. Entonces, si lo evaluamos en la calculadora, eso nos da 7,94 decibeles. Esto, ¿verdad? Evaluado en la calculadora, da 7,94 decibeles. Entonces, el margen de ganancia, entonces va a ser... entonces, el margen de ganancia ahí sería, yo tengo 7,94. Esa es el delta que ha pasado de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces, yo le tengo que quitar el 1,94, que es el que está aquí, ¿verdad? El 1,94 aquí para llegar a 0. Entonces, yo lo hago, era 1,94 menos 7,94, que fue el delta que se movió en decibeles, y eso nos da menos 6 decibeles. Entonces, el margen de ganancia ahí sería menos 6 decibeles. Lo que calculamos aquí fue el delta, ¿verdad? ¿Cuánto se movió desde 2 hasta 3,16? Se movió 7,94 decibeles. Y entonces ahora a ese 7,94 le quitamos el 1,94, ¿verdad? Que es lo que hay entre 2 y el 0 decibeles. Es 1,94, entonces lo quitamos y me da menos 6 decibeles. Entonces ese margen de ganancia es menos 6 decibeles. O sea, su margen de ganancia que hace que el sistema sea estable. ¿De acuerdo? Eso es lo que le hace falta para que el sistema se vuelva inestable. O sea, más de 6 decibeles se vuelve inestable. Entonces, en resumen, ¿verdad? El margen de ganancia entonces sería aquí menos 6 decibeles. Entonces tenemos un margen de fase de 13,48, un margen de ganancia menos 6 decibeles, y con eso es que nosotros podemos ya diseñar los controladores, ¿verdad? Los controladores específicos para este sistema. Entonces, la próxima clase vamos a empezar con estos datos para diseñar los controladores que vamos a usar en este proyecto, ¿verdad? Que sería el controlador P, el PI y el PD. Entonces, esos son los que vamos a diseñar en este proyecto. Y también con estos valores también podemos diseñar un compensador de adelanto, un compensador de atraso,
Sí, porque evidentemente ya sabemos cuánto es la fase que le podemos poner al sistema. Entonces, esta fase sería la que nosotros vamos a utilizar para poner un compensador de adelanto y tenemos la magnitud también para poder modificar la constante error del compensador de atraso, ¿verdad? Entonces, con eso ya podemos jugar y estimar entonces los compensadores de adelanto de atraso, el controlador P, el controlador PI y el controlador PD. Entonces, la próxima clase vamos a diseñar el P, PI, PD. Y la otra, ya finalizamos con el compensador de adelanto atraso y entonces ya podemos dejar el otro proyecto, el proyecto 2. Entonces vean ustedes que ya la próxima clase diseñamos controladores y ya el jueves de la próxima semana ya dejamos el proyecto 2. Ah, y también necesitaba avisarles que el próximo jueves vamos a hacer el examen corto debido al proyecto 1, ¿verdad? Entonces eso hay que avisarlo con 8 días de antelación. Así que se los estoy avisando hoy, ¿verdad? El examen corto va del próximo es el próximo 29 de octubre y es el examen corto, es un examen corto de 5 preguntas breves y entonces ese examen corto va a ser el próximo jueves. Empezamos con el examen corto a las 9:30. Cuando terminamos el examen corto, entonces finalizamos la clase con el compensador de... No, mentiras. Primero empezamos la clase con el compensador de adelanto atraso y cuando nos quede 1 hora de clase empezamos el examen corto. El examen tiene una duración de 20, 25 minutos más o menos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ese examen corto va a ser relacionado con lo del proyecto anterior, entonces. Sí, con el proyecto 1. Siempre vamos a hacer un proyecto, un examen corto, proyecto, examen corto, proyecto, examen corto. O sea, es como un quiz. Profe, ¿y serían como preguntas teóricas o de desarrollo? Si son de desarrollo, son muy puntuales, ¿verdad? O sea, serían muy, muy puntuales. O sea, no es un desarrollo, sino que es más bien un cálculo. Bueno, ok, algo así. Y si hay preguntas, van a haber preguntas de falso o verdadero. Profe, ¿y cómo va a ser? ¿Tipo formulario o cómo sería? Sí, lo vamos a hacer en el GAP, en la herramienta GAP. Ok, gracias. Sí, la herramienta GAP del TEC Digital, ¿verdad? El gestor de actividades de aprendizaje. Ahí entonces a las 10:30 más o menos, yo habilito la herramienta GAP y ustedes van al TEC Digital, se loguean ahí y ahí empiezan a hacer el examen, ¿verdad? Entonces creo que son 5 preguntas de falso verdadero y un par de preguntas de cálculo. O sea, pero es un cálculo, no es un desarrollo. Es que sepan cómo se calcula tal cosa. Asociado todo al proyecto, ¿verdad? Al lugar de las raíces.